Cordial saludo, mi nombre es John Ripe. Hoy vamos a hablar de la era del Big Data. La era del Big Data es lanzada por, primero, oportunidad número uno, un torrente creciente de datos, es decir, más teléfonos, más música, más Facebook. Es lanzada por oportunidad número dos, o lo que llamamos hoy computación en la nube. Llamamos a esto a la informática de demanda. Se llama computación en la nube con la capacidad de computación en cualquier lugar y en cualquier momento. Estas dos oportunidades se fundamentan en el análisis de estas dos oportunidades, se fundamentan en el informe del 2013 de una empresa reconocida llamada McKinsey, en la cual expone que el área de la ciencia de datos será el catalizador número uno para el crecimiento económico. Estas fueron las dos fuentes de lanzamiento hacia la era del Big Data. Un torrente creciente de datos y lo que llamamos hoy computación en la nube, para tener información en cualquier lugar y en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, dando secuencia a todo el proceso que hemos venido abarcando con respecto a la temática del Big Data, el día de hoy vamos a trabajar una temática que es bastante interesante, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con aplicaciones científicas. Estas aplicaciones científicas, basado pues en los contextos vistos durante el proceso de formación, hay diferentes aplicaciones interesantes que se están habilitando precisamente con esto de la era de Big Data. Big Data se puede convertir en una herramienta útil para la dinámica de aplicaciones científicas en las bases de datos. Es importante tener en cuenta que estas aplicaciones científicas se basan como tal en la ciencia de los datos, ¿sí? Esta ciencia de los datos puede abarcar en muchas áreas de la ciencia y de la ingeniería, ¿sí? Puede abarcar áreas de desempeño en ciencia y ingeniería. Básicamente podemos enfocarnos en la genómica, en la geoinformática, en la ciencia del método, la administración de energía, la biomedicina y la salud personalizada. En el caso del día de hoy, haciendo referencia a la temática de salvar vidas con Big Data, el video que nos da relación a este tipo de tecnología hace un enfoque básico en los incendios forestales, una de las grandes problemáticas que tienen en el continente americano y bajo la cual quieren aplicar todo este tipo de tecnologías de Big Data, aplicándolo de manera directa como un componente científico. La idea de esta aplicabilidad del Big Data en aplicaciones científicas es predecir el comportamiento precisamente que se genera a nivel de estos incendios forestales, ¿sí? La razón básica pues es la de gestionar este tipo de desastres en curso, en el momento en que se están desarrollando, en una gran medida en la comprensión de la dirección y la tasa de propagación que se genera cuando se efectúa un desastre natural de estos tipos. Muchas de estas aplicaciones o muchos de estos utilidades que se le puede dar a este tipo de aplicaciones vienen basados en herramientas de monitoreo. Estas herramientas de monitoreo generalmente vienen por medio de dispositivos de sensores que se activan en este tipo de desastre y a su vez sensores de tipo climático, y utilizan algunos medios satelitales precisamente para el control de estos datos de información. Algunos de estos datos como tal, basados en las herramientas de monitoreo y aplicaciones científicas, vienen proveídos o los proveen organizaciones, ¿sí? Que ya incluyen en mapas de área, actualizaciones de servicios, contenidos de campos en las bases de datos, que se registran pues cuando se registra algún tipo de incidencia como de este tipo. Se preguntará uno que qué hace de esto, en este tipo de desastres, que hace esto que sea un problema que se pueda mitigar por medio de Big Data.
podemos decir que por los nuevos enfoques que se le da a este tipo de tecnologías se pueden tomar respuestas y se pueden llegar a integrar diversas corrientes de datos, ¿sí? Optimizar todos esos datos que nosotros tenemos. Pero lo que realmente falta en el momento de un desastre es la administración de una forma integral, dinámica del sistema, utilizando pues una serie de redes, de sensores que en tiempo real, ¿sí? Redes y sensores en tiempo real que pues nos informen y nos optimicen por medio de herramientas de simulación y conectividad a centros de comando por medio de imágenes satelitales, por los mismos medios satelitales, realizando simulaciones en donde podamos integrar dinámicamente estos sistemas de detección. Podemos decir que una de las fuentes de datos más importantes que podemos tener es la transmisión de datos desde el sensor en estaciones meteorológicas. Estas estaciones meteorológicas, como lo decíamos anteriormente, utilizan herramientas de monitoreo vía satelital, las cuales detectan temperaturas, cambios ambientales, humedad, presión de aire, y también podemos incluir todo lo que tiene que ver la parte de los datos de organización, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con ubicaciones, mapas, direccionamientos, etc. Este tipo de datos, básicamente, o estas fuentes de datos son a menudo de tipo estático o actualizadas a un ritmo un poco más lento, pero proporcionan datos valiosos que verifican el estado actual de las aplicaciones que se están desarrollando bajo una estructura de Big Data. Una vez que se tiene pues acceso a tal información, que tenemos la información al alcance, es importante y es simple monitorearlo y así poder visualizar el estado de la problemática que nosotros estamos generando. Básicamente el video nos trataba sobre el tema precisamente de salvar vidas con Big Data por sus contenidos y sus aplicaciones científicas, por el enlace que tenemos hacia la ciencia de datos y la integración dinámica de los sistemas. ¿Cuál es la importancia del Big Data? Inicialmente el volumen de información generada se duplica cada 2 años. Además, el costo de almacenar los datos actualmente es muy bajo. También ha disminuido muchísimo el costo de obtener los datos. Los datos actualmente son muy grandes y en el caso de la medicina, el Big Data puede ahorrar mucho dinero haciendo medicina preventiva. ¿Cuáles son las principales fuentes de datos en el Big Data de salud? Primero que todo, las bases de conocimiento, tales como Genentology o las bases públicas de salud. Los sensores, como los sensores médicos, la tecnología vestible, los celulares. También tenemos los datos científicos, como muchos proyectos que están orientados hacia el análisis del ADN. También tenemos los datos proporcionados directamente por las personas a través de blogs, aplicaciones de salud y redes sociales. Y por último, los sistemas organizacionales, tales como los sistemas gubernamentales y los sistemas de gestión de salud de las EPS y las clínicas. Buen día, mi nombre es John Ripe. Hoy vamos a hablar del tema Big Data, una historia de éxito de análisis de sentimientos. En esta historia se cuenta cómo la empresa Melwar ayudó a la empresa Danone a usar análisis de sentimientos, monitoreando las opiniones a través de redes sociales para sus campañas de mercadeo, y así gestionar la mala reputación que sucedió debido a la presencia de ADN de caballo en algunos productos cárnicos. La empresa, a través de usar análisis de sentimientos, logró enterarse anticipadamente de la noticia antes de que llegara a la prensa, y su reacción fue utilizar esta información anticipada para tranquilizar a sus clientes. La empresa como tal, Melba, analiza lo que dicen las personas acerca de ellos y otras compañías y administra la reputación en línea de las personas. Esta fue una historia feliz del Big Data utilizando análisis de sentimientos. Gracias. Bueno, dando secuencia a nuestro tema de Big Data, trataremos el tema de los datos generados por la máquina.
Podemos decir que los datos generados por la máquina son datos que están en todas partes. Hay muchos datos que se pueden procesar. Un caso específico nos comentaban dentro del video es toda la información que produce un sistema como un avión, un Boeing 787 que produce más o menos medio terabyte de datos, ¿sí? Y es información que está permanentemente en continuo cambio. Este tipo de datos generados por máquina manejan una característica principal que es la capacidad de la detección inteligente. Cuando hablamos de detección inteligente son temas un poco más complejos y podemos decir que las máquinas brindan ese tipo de capacidad y brindan ese tipo de inteligencia. Al trabajar datos generados por una máquina se genera un proceso de revisión donde los datos precedentes de sensores, o sea, los datos vienen desde diferentes tipos de sensores que son los que combinan la información y representan la información. Esta capacidad de detección inteligente la tienen muchos dispositivos inteligentes que nosotros conocemos actualmente en el mercado, ¿sí? Todo este proceso trabaja en función de lo que hacen los sensores como tal. Hay información que encapsula, información que encripta, utilizan diferentes tipos de conectividad, se pueden conectar a otros dispositivos o a otros sistemas de red, pueden ejecutar diferentes servicios y recopilar datos de forma autónoma, por algo su palabra de dispositivo inteligente. Cuando hablamos de un dispositivo inteligente podemos venir y hablar de un rastreador de actividad. Es un dispositivo o una aplicación que sirve para monitorear o rastrear algún tipo de métricas. Puede ser utilizado para procesos de intervención específica, ¿sí? En estos casos se han permitido en cierta manera la intervención en la parte médica a pacientes a partir de procesos de medicina personalizada, ¿sí? Este uso de sensores o de información encapsulada maneja unas funciones específicas que, como lo decíamos anteriormente, tiene la capacidad de conectarse a otro tipo de dispositivos o redes, puede ejecutar alguna serie de servicios, recopilar datos de forma autónoma. Y toda esta información siempre va a ser por medio de rastreos. Las máquinas generalmente recogen datos en un formato de 24/7 a través de sensores incorporados que tienen como tal a nivel de hardware, tanto en una escala personal como en una escala industrial, y así son pues más grandes, cada vez serán un poco más grandes las estructuras de los datos. Básicamente el concepto de datos generados por máquina se debe precisamente a la consolidación de todos estos dispositivos de hardware que capturan y utilizan la información convirtiendo la información más viable. En el día de hoy vamos a hablar de Big Data generado por personas, el cual presenta unos desafíos. Desafíos debido a que generan datos no estructurados que no tienen un modelo relacional. Son datos estructurados que ha de ser transformados en valiosos conocimientos. El desafío es afrontado con tecnologías emergentes que precisamente transforman estos datos no estructurados. Los desafíos son afrontados con un cambio en los negocios y la cultura, donde la idea es aprovechar al máximo los datos. Y las empresas hoy en día manejan híbridos de modelo relacional y modelos no estructurados, no SQL. Como ejemplos tenemos Cassandra y Neo 4G que utiliza datos gráficos. Big Data generado por personas presenta desafíos que crean una industria propia. ¿Cuál? El Big Data. Esta industria fundamenta en pilares y capas de framework de Big Data de código abierto. También se fundamenta en herramientas de Big Data que gestionan, analizan y que se basan en el Hadoop, el cual es diseñado para ser compatible con el procesamiento de grandes conjuntos de datos en un entorno informático distribuido. Estas herramientas de Big Data gestionan, analizan
información no estructurada. Ejemplos del Big Data son datos en forma de imágenes, tweets, ayudan a facilitar una respuesta colectiva al desastre. Modelado y predicción del comportamiento de Amazon, Netflix. Análisis social de sentimientos positivamente o asocia medios y otros datos negativamente con tu negocio. Medir la sensación alrededor de su producto. Visualización avanzada, simulación en vivo y computacional de modelos estadísticos. Las herramientas de Big Data usan frameworks como Spark y Storm. El Big Data presenta desafíos como el volumen de información no estructurada, es decir, la cantidad, la cual tiene que manejarse también en tiempo real y con datos de alta velocidad. Ejemplos de estos son Facebook, Twitter, medios sociales, datos de mercado y supervisión del conocimiento financiero. Estos frameworks, como Spark y Store, integran datos ya desde cualquier base de datos o tecnologías de o integran datos de cualquier tecnología de almacenamiento de datos. Con esto es todo la presentación de cómo son los desafíos que presenta la información generada por las personas y cómo son usados. Gracias, buen día. ¿Qué se hace con los datos generados automáticamente por máquinas? Básicamente telemetría en tiempo real, como notificar anomalías, medir el estado de salud de la máquina, mejorar las relaciones con los clientes al poder tomar decisiones más rápidamente sobre los equipos, tomar acciones en tiempo real y poder detectar fraudes. ¿Cuál es el objetivo? Llevar la computación a los datos para poder mejorar la eficiencia, reducir el desperdicio e identificar los patrones de comportamiento, las tendencias y las anomalías que se presentan. ¿De dónde salen los datos? Los datos generados por máquinas salen básicamente de sensores que nos pueden dar datos como altura, presión, inclinación, velocidad, temperatura, índice de fallas y los sistemas de SCADA, tales como los actuadores, los PLCs y otros dispositivos inteligentes. Siguiendo la secuencia del Big Data y toda la creación o todos los datos generados, veíamos anteriormente datos generados por la máquina. A continuación trabajaremos el tema de datos generados por la organización. Cuando hablamos de datos generados por la organización son datos que se especifican o son datos que vienen provenientes de la combinación de otros tipos de datos. Algunas organizaciones se benefician en cierta manera de esta gran capacidad de datos que tienen. En el video veíamos el ejemplo claro de una de las empresas americanas con el nombre UPS, una empresa de mensajería, que nos indicaba que entrega alrededor de 16 millones de entregas por día. Recibe alrededor de 40 millones de seguimientos de solicitudes que hacen como tal los clientes en el momento de envío o de recepción de sus paquetes, y esto pues da un margen de estimación en la cantidad de datos que puede tener esta empresa en las operaciones. Hablábamos en este caso, por ejemplo, que en el caso de UPS la unidad de medida en la que ellos miden el número de solicitudes es en petabytes. Manejan ellos aproximadamente 16 petabytes de información. Todo esto genera una serie de gastos que para la empresa a nivel del manejo de la información es bastante costoso, y por eso este tipo de empresas han migrado a tecnologías como el Big Data. Ahí es donde intervienen precisamente este proceso de combinación de datos, en donde la combinación de los datos genera una serie de usos. ¿Cuáles son los usos básicos de esta combinación? La optimización compleja de datos o la optimización de datos que son complejos o que en cierta manera se convierten en inmanejables. Realizan procesos de procesamiento inteligente de la información o clasificación como tal de la información. Puede conducir a optimizaciones en cierta manera. Cuando hablamos de procesamiento inteligente, viendo el ejemplo de UPS, conduce a optimización en tiempos y en manejo de rutas. También otros usos de estos datos es optimizar resultados en cuanto a tiempos, costos, operación, beneficios que le genera como tal a la compañía la combinación de estos datos.
Cuando hablábamos de los datos medidos en petabytes y hablábamos de UPS que maneja más o menos 16 petabytes de datos, la idea del manejo de esta combinación de datos es buscar en cierta manera patrones, buscar sistemas de oferta, sistemas de demanda que ayuden a consolidar la información de una manera más optimizada. Cuando hablamos de optimizar, hablamos de que los datos son generados precisamente por la organización y este manejo de la información se da en unidades de datos. Para eso se utilizan herramientas como el Big Data Analytics, que son herramientas que nos sirven en dos niveles, en el nivel de estudio y en el nivel de acciones. Sí, cuando hablamos de nivel de estudio, es comprobar las probabilidades que pueden existir de mejora a nivel de los procesos y de los procedimientos. Y a nivel de acciones, la toma de decisiones para mejorar precisamente esos procesos, optimizar los datos, ¿sí? Y procesar de una manera más inteligente toda la información. Estas empresas manejan una serie de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que ellos recogen en el momento de utilizar aplicaciones como el Big Data? Mejores resultados en el sistema de comercialización de sus productos, en el caso de UPS, la comercialización del producto o del servicio, ¿sí? Mayores utilidades, ¿por qué? En el caso de UPS, utilidades en las cuales pueden llegar a tener 50 millones en los Estados Unidos por un año, ¿sí? Teniendo en cuenta que pueden acortar distancias y reducir rutas en millas en el proceso de entrega de sus envíos. Y adicionalmente, pues la satisfacción como tal del cliente de tener sus productos en tiempos cortos, en tiempos mínimos, a bajos costos. Básicamente estos son los datos generados por la organización en un proceso utilizando la tecnología de Big Data. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos cuando integramos datos diversos? Primero, integrar los datos de fuentes diferentes para poder enriquecer la información. Convertir los datos complejos en algo que podamos utilizar y aplicar. Hacer la información más accesible a quien no está totalmente familiarizado con la misma. Y poder unificar los sistemas de datos. ¿Para qué? Para poder incrementar la colaboración entre los datos y para poder agregar valor a los datos. ¿Cuáles son las diferentes fuentes de datos que debemos tener en cuenta? Tenemos fuentes tales como imágenes, los datos de tablas relacionales, archivos planos, datos en JSON y en XML y muchos formatos propietarios de diferentes programas. ¿Cuáles son los pasos para poder hacer la integración de datos diversos? Primero, debemos descubrir, acceder y monitorear los orígenes de datos. Segundo, comenzar a transformarlos y a modelarlos para que estos se conviertan en información.